Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Estudiamos juntos Primera de Reyes, capítulo 7. Muchas felicidades, qué bueno, porque a pesar de ser un día libre, un día seguramente de recreación, tomas un tiempo para estudiar la Biblia y para orar. Esto es lo más importante. Felicidades. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como la introducción dice, es el momento de la construcción del palacio. Ahora, este palacio desde el inicio dice que le lleva 13 años terminarlo. Y fíjate que aquí hay dos versiones, dos formas de interpretar esto. A mí me parece que la más interesante o correcta es la segunda. La primera interpretación es que dicen que Salomón le dedicó mucho más riqueza y mucho más tiempo y mucho más detalle a su propio palacio que al templo. Y es que cuando vemos, tú lo vas a leer y yo quiero que eso hagas, léelo y te vas a dar cuenta que hay bastantes materiales, bastantes maderas preciosas y sus dimensiones son más grandes. Entonces la primera interpretación dice, ¿por qué se llevó 13 años? Porque le dedicó más dinero, más tiempo, más detalle, quiso tener una casa mejor y pues no le importó que el templo hubiera quedado más chico. Sin embargo, no todas las interpretaciones son así. Otros dicen que realmente el templo se terminó en 7 años porque, en primer lugar, todos los planos, todo el diseño ya lo tenía Salomón. David lo hizo. Todo ese tiempo gastado en diseñar, en perfeccionar, en pulir y sobre todo en ser guiados por Dios, ese tiempo ya lo había gastado David. Ahora, los materiales ya también se tenían las riquezas para tener esos materiales. Así que lo que vemos es que Salomón simplemente ejecutó. Y parte de esa organización ya estaba también, ya la tenía David. Así que él más bien pues simplemente puso a echar a andar lo que ya estaba establecido. Esa es la segunda interpretación y a mí me parece que es la más correcta, ya que, pues sí, Salomón, como todos, no fue perfecto, pero tenía ya todo hecho y lo ejecutó. Pero también, amigos, vemos aquí, por ejemplo, el versículo 2 dice que uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. ¿Por qué? Algunos también dicen, no, es que este palacio estaba allá en el Líbano. No, lo que indica es que este palacio tenía tanta madera preciosa del Líbano que se le llegó a nombrar así, como que parecía un bosque, por sus vigas, porque todo estaba forrado de esa madera. Fíjense cómo el Líbano, país que hasta el día de hoy existe con ese mismo nombre, era tan famoso en esa época por sus maderas preciosas, por su madera extraordinaria. Bueno, del versículo 2 al versículo número 5 nos menciona esto, los edificios, y también se cree que no se cree, sino se ve que este relato es muy corto porque no se entiende bien cómo estaba construido, no se entienden bien los edificios, porque sí se ve que no es solamente un edificio, eran varios, pero no se logra distinguir bien cuántos eran y de qué específicamente medidas tenía cada uno. Pero bueno, lo que sí nos deja claro es que el palacio de Salomón pues era realmente hermoso, realmente grande también y tenía diferentes lugares. Por ejemplo, el versículo 7 dice que se construyó la sala del trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. Y con esto pues nos deja claro que no solamente era residencia para dormir, para disfrutar, sino también era pues el lugar donde él despachaba, la sala de justicia, donde él atendía los negocios del pueblo. También el versículo número 8 en la segunda parte dice que se construyeron habitaciones privadas del mismo estilo para la hija de Faraón con quien se había casado. Este es uno de los datos que están así muy ambiguos. Era otra casa, era otra edificación, era parte de lo mismo. Lo que sí queda, que no queda ninguna duda, es que estaban destinadas para la hija de Faraón y que más adelante también fueron lugares para las otras esposas. Bien, básicamente del versículo 9 al 12 termina
los detalles de la construcción del palacio. Y mis amigos, estos dos edificios fueron los más emblemáticos de la ciudad, el templo y el palacio. Estaban construidos en dos montes que estaban cerca, así que en los dos lugares más altos de aquí de la ciudad están construidos estos dos edificios hermosos, el templo y el palacio. Y como les digo, estamos en la época de oro. Aquí las riquezas están abundando, aquí hay muchos recursos, hay bastantes recursos y por eso se pueden hacer estos monumentos tan hermosos, tan preciosos y de veras fueron momentos de gloria esas épocas. Imagínate vivir en esa época y decir hace 480 años salimos de Egipto y por supuesto que conocían su historia, los pecados, los errores, el caminar 40 años en el desierto, la época de la conquista con Josué, la muerte de Josué, la época de los jueces y el rey Saúl, David. Bueno, toda esa historia ahora se veía hecha una realidad al ver estos edificios tan hermosos y también con gente tan capacitada para hacerlo de una manera tan bonita. Y mis amigos, nuevamente, repasar esto. Muchas veces se tienen las ideas que ofrecer a Dios, llevar ofrendas al templo, son cosas como pues de abuso, donde los líderes religiosos abusan, se quedan con esos recursos. Sin embargo, es bien valioso también entender que no todo es así. En muchos lugares, por supuesto, los recursos se usan, en este caso, por ejemplo, para hacer hermoso el lugar de adoración, para hacer un lugar digno, para mantenerlo también. ¿Cuántas veces se ven templos en tan malas condiciones? Se ven templos muy deteriorados y por otro lado las casas de los feligreses están pues hermoseadas, pintadas, ¿no? Bellamente diseñadas. Lo que quiero decir no es hacerte sentir mal, sino que todos podamos evaluarnos y pensar si el templo, si la casa de Dios la estamos teniendo de la mejor forma, tratando de que se vea bien, de que esté bien en funcionamiento, de que sea digna, o la hemos olvidado. Fíjate que este no es un tema nuevo. Ya lo leímos, si tú comenzaste con nosotros este plan hace más de 700 días, recuerda que ya estudiamos el regreso del pueblo de Israel cuando regresó del exilio de Babilonia y el templo costó bastante, no querían levantarlo. De hecho, hay un profeta que les dice, ustedes tienen casas enmaderadas, hermoseadas y la casa del Señor está ahí arrumbada. Poner empeño en el templo para muchas generaciones ha sido un reto. Y en otros casos ha sido, pues también voy a decirlo de esta manera, un ídolo. Se han dedicado tanto al templo que han olvidado lo valioso que son las personas. Del versículo 13, que ahí está muy detallado, cambia de tema, léelo con mucha calma, mucho cuidado, pero del versículo 13 al 50 se van a describir todos los utensilios del santuario, todo lo que se iba a ser usado dentro del santuario, dentro del templo, allí está descrito. Muchos de esos mobiliarios ya existían, ya tenían un diseño y ahora se hacen de manera muy especial para ser usados aquí donde ya no se van a mover. Algo me pareció muy valioso es que el que viene a dirigir la obra no es totalmente de Israel, su madre sí, pero su padre no, pero él heredó ese talento y es él quien viene a hacer esta obra. Dice el versículo 51, así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Mis amigos, pues estos últimos 3 días hemos visto construcciones, hemos visto riquezas, hemos visto entrega, hemos visto preparación, coordinación y pensamos ¿qué podemos aprender nosotros? Pues me parece que lo más importante es eso, entender que en algún momento de la vida nosotros tenemos el privilegio de colaborar para participar en la construcción de un templo, en el mantenimiento de un templo y sobre todo entender que pues aunque son
pues edificaciones humanas, pero se consagran para que el Espíritu Santo, para que Dios mismo esté con nosotros y en la predicación de su palabra, pues nuestro corazón sea tocado y sea transformado. Pues ojalá y puedas hacerlo. Eso sería pues una decisión personal y por supuesto delante de Dios. Querido Padre, gracias porque nos ayudas a ver estos momentos tan importantes, tan históricos, la construcción del templo, del palacio, y nos emociona, Señor, imaginar todos estos momentos en los que el pueblo entendía este era el plan de Dios, así era como Dios quería que viviéramos. Señor, nos emociona saber también que esas promesas pueden ser para nosotros. Tú hoy estás dispuesto a bendecirnos y nos alegramos por eso, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.